Hola, buenos días. Hola, buenas noches, hermanas. Hola, muy buenas noches, hermanos, hermanas. Muy buenas noches. Esta noche queremos iniciar alabando al Señor. Por favor, podamos todos sacar nuestros himnarios y compartir juntos el corazón de la alabanza. Iniciemos alabando, alabanza número 20. Eh, Alabanza número 20. Cuán grande es Él.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los potentes truenos y ver brillar mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar. Al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bien. Buenas noches, hermanos, ministros, pastores. ¿Cómo están? Buenas noches. Hoy, como primer lunes de cada mes, y al menos el primer lunes de este año 2022 también, ¿verdad? Tenemos la reunión de oración que Dios nos permite para poder clamar esta obra de Dios también, esta actividad de orar. Muchas iglesias practican y Dios también nos permite a la misión. Queremos orar, ¿no? También cada iglesia, cada familia, cada hermano, ministros, tiene un objetivo también, un propósito para orar. Y esta noche nosotros queremos aprovechar, como en la Biblia también sale, ¿no? Y también Pastor Oxupar nos comparte, el orar es como entrar a las profundidades del socavón de la mina, donde 100% por medio de la oración podemos encontrarnos y percibir la misericordia, la ayuda, la respuesta de Dios. Amén, hermanos. En la Biblia, por ejemplo, un versículo quiero leer, el libro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí,
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Ya aquí sale como Ana peleaba con Penina. Ana no quería reconocer su situación delante de Dios. Pero aquí Ana ahora se pone a orar a Dios. Entonces, para orar a Dios, Ana también tiene que perder, ¿verdad? Tiene que olvidar, tiene que despojarse de su enojo, de su rabia. Algunos hermanos está enojado con la familia, enojado con algún hermano, enojado con la iglesia. Entonces, como el corazón tiene que estar más tranquilo, ¿verdad? Ana podía ya aceptar, hasta aceptar la burla de Penina, reconocer 100%, se pone delante de Dios y así ella podía entrar en las profundidades de la oración para encontrarse con Dios. Entonces esta noche también Dios nos permite de esa manera nosotros también, despojándonos de nuestro pensamiento, de nuestro enojo, solo quedando delante de Dios, podemos orar también. Amén, hermanos. Quiero mencionar un poco acerca de los temas. Aquí tenemos como una lista de oración a nivel nacional. Los más sobresalientes, los más destacados, entonces voy a mencionarles aquí. Vamos a orar para compra de terreno, si necesitamos orar para la compra de terreno para las iglesias de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y otras ciudades. También ofrenda decidida que se está haciendo en la iglesia de Santa Cruz, Palma Verde y Cochabamba. Oremos también por las actividades durante este año, gestión 2022. Dios pueda permitirnos diferentes actividades del Evangelio y también por medio de diferentes áreas como CLF, IYF, régimen, como el año pasado Dios grandemente trabajó. Este año también oremos, ¿no? Para que Dios pueda permitirnos abrir las puertas. Y también ingreso de los nuevos seminaristas. Está abierto las inscripciones para diferentes ciudades, para que los hermanos también tienen llamado de Dios, no deje pasar, sino aceptando, reconociendo el llamado de Dios, pueda entrar al seminario para recibir entrenamiento para el evangelio también. Y otro es el viaje por el matrimonio, familia de evangelista David Zavala a Venezuela. Venezuela también, bendito por Dios, necesita un ministro. Vamos a orar para el viaje del matrimonio de evangelista David. Convenio con las demás instituciones, muchos convenios Dios nos permita este año para trabajar con diferentes programas y con diferentes instituciones. También instalación de repetidoras de Jerusalén, radio satelital en diferentes ciudades, para que por medio de instalar antenas satelital y repetidoras por medio de la radio, pueda seguir difundiéndose el evangelio. También oración por la compra de vehículos en diferentes iglesias de Bolivia. Muy necesario también tener un auto en las iglesias. Algunos tienen, ya doble tienen que comprar.
Sí, oremos para compra de vehículos en las iglesias. Oración por la salud de los ministros en este tiempo. Se está escuchando también ya el cuarto rebrote. Entonces muchos hermanos también están delicados, inclusive hospitalizados. Oremos, ¿no? Por los hermanos, algunos personalmente, tal vez ahora no voy a mencionar, pero tiene motivo de oración, puede orar personalmente también por su familia, por los hermanos, por los ministros, sus hijos. Oremos también por la cancelación de diferentes necesidades dentro de la iglesia, ya sea pago de servicios, ya sea apoyos a diferentes iglesias apoyan, ¿no? Apoyos, inclusive hasta al exterior. Nos oremos también para que Dios nos permita también ser parte de esta gracia. Así sale en la Biblia, ¿no? Es una gracia también apoyar. El pastor nos compartía, mejor también dar que recibir. Por eso diferentes iglesias apoyan. Entonces vamos a orar también. Tenemos, creo, retrasado. Y también tenemos aquí escuela de música en Bolivia. Eso es una nueva gracia, que Dios pueda permitirnos una escuela de música en Bolivia. Así como Perú tiene, Paraguay, República Dominicana, Bolivia también, ¿por qué no? ¿Verdad? Oremos para que nuestros hijos, los jóvenes, los adolescentes, nuestros hijos también puedan ocupar su tiempo en esta escuela de música en Bolivia. Así por gracia también puede enviarnos un maestro, maestra, para esta obra de Dios. Escuela de música en Bolivia. Y también por la construcción de salón en las iglesias, la iglesia Palma Verde, construcción de salón. Está pidiendo oración también, vamos a orar para este propósito también. Bien, esos tengo registrados temas de oración, pero aparte ustedes tienen personalmente también propósito para orar, y quiero recomendarles también por el tiempo. Cada hermano vamos a orar 5 minutos, máximo 5 minutos. Y al final tenemos unas 2 presentaciones especiales. Bien, entonces vamos a empezar. Yo empezaré orando y luego ustedes para orar levanten virtualmente la mano, ¿no? Levanten. Ya, yo voy a orar primero y luego ya les va a habilitar. Gracias. Gracias, Padre, esta noche también. Te agradecemos por este espacio que nos permites encontrarnos, Señor, por medio de la oración. Padre, necesitamos su gracia. Primeramente también agradecerte como el año pasado nos has permitido muchas obras de Dios. Tú te has manifestado en Bolivia. Padre, también pasamos dificultades, como Dios guardó la vida, la salud de los ministros, la vida de los hermanos. También algunos partieron a tu lado, Señor. También te agradecemos, Padre, están en un mejor lugar. Señor, bendice la iglesia de Bolivia. Nosotros también queremos pedir su misericordia, Padre. Usted permítanos este año cómo Dios va a obrar en cada familia, en cada iglesia. Señor, necesitamos comprar terreno en las iglesias de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Padre, por favor, permítanos un lugar para poder reunirnos. También oramos por la ofrenda decidida. Señor, si no hay dinero también es difícil comprar. Por eso, permítanos la ofrenda decidida para poder alcanzar a comprar terreno o casa para la iglesia, Señor. Oramos también por muchas actividades este año. Dios nos permita, por medio de CLF,
por medio de IOIF, por medio del régimen penitenciario, como muchas personas estaban escuchando en las cárceles, y se ha visto el fruto, porque tanto La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, muchos privados de libertad también llamaban, extrañando la palabra, teniendo la necesidad de compartir. Señor, muchas gracias. También oramos por el ingreso para que muchos hermanos en Bolivia también puedan tener ese corazón, recibir el llamado de Dios. Señor, tú ya tienes tus escogidos, tú ya les has llamado, pero el detalle es que nosotros muchas veces ignoramos el llamado de Dios. Señor, por favor, permítanos también muchos seminaristas, sean solteros, matrimonios, puedan ingresar al seminario. Tu siervo, Pastor Daniel, decía, si no hay seminaristas, entonces, principio de fracaso del Evangelio. Es verdad, Padre, por favor, Señor. En cada ciudad, en cada iglesia, usted está trabajando con los hermanos. También usted le dé esa gracia de recibir, entrar al seminario, Señor. Oramos también por el viaje del matrimonio de la familia de Evangelista David. Señor, usted está preparando para que él pueda ir a Venezuela, Señor. Allá también Dios, cómo trabajaba con su siervo anterior, ahora también de la misma manera, Señor. Está esperando muchas almas, muchos pastores, muchas actividades se hará allá, Señor. Por favor, oramos para que el matrimonio de Evangelista David también, Señor, pueda viajar. Necesitamos su gracia para su pasaje y apoyo, Señor. Asimismo, Padre, oramos por los pagos de servicio en cada ciudad, en cada iglesia. Señor, usted permítanos la ofrenda, el diezmo, Padre. Por favor, Señor, bendiga también el trabajo de los hermanos, el negocio, usted también prospere a cada uno de ellos, Señor, para que así tenemos muchas obligaciones, también apoyo al extranjero, apoyo a las ciudades y también para pagar radio satelital. Por medio de la radio también muchas personas escuchan, nosotros no vemos, pero están escuchando el Evangelio, la palabra de Dios. Por favor, Señor, gracias. Así bendice la salud de tus siervos, de los ministros. Bendice la salud de tu siervo, Pastor Oxopar, su familia, su iglesia, sus hijos. Señor, asimismo de todos los ministros, Padre. Oramos también por los pastores de CLF. Muchos también están pasando dificultad, Señor. Algunos también están delicados, internados. Por favor, Padre, bendice la vida de los pastores de CLF también, Padre. Oramos por la salud de los hermanos. Señor, algunos están en hospital. Usted también pongas con su mano cómo sanó. Señor, sanaste a un paralítico. Inclusive, Señor, levantaste al muerto que estaba Lázaro, Señor. Padre, permítales también esa gracia a los hermanos, a nosotros, por favor, Señor. También oramos por la compra de vehículos para la iglesia. Así, Señor, esta noche te agradecemos. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Dios, le damos las gracias por permitirnos un año más para el Evangelio. Hemos escuchado la promesa a través de su siervo, el Pastor Oxopar, y a través de esa promesa nos enseña que a través de la dificultad nosotros podemos encontrarnos con Dios. A través de la dificultad podemos fortalecernos con Dios, como David se fortaleció en Jehová. Padre, ese año 2021 que ya pasó, que ya terminó, nos queda como un tiempo de haber escuchado el testimonio y la obra del Señor. Nos queda como un tiempo donde hemos visto las obras maravillosas del Señor. Ahora eso nos permite empezar este año 2022. Y qué mejor hoy, ¿no? Como día de la oración nacional, orar con todos nuestros hermanos, con todos nuestros compañeros,
un mismo corazón, un mismo sentir, una misma visión. A cada iglesia usted le ha dado algún desafío y por esos desafíos estamos orando. Nosotros también en la iglesia en Bolivia necesitamos, ¿no?, la compra de el lote 1 y lote 2, también la construcción, ¿no?, del salón principal del culto y también, ¿no?, las deudas que tenemos pendientes, poder sobrellevar, sobrepagar y testificar grandemente el nombre del Señor. También la oración, ¿no?, por los nuevos integrantes a la escuela misionera, al seminario, para servir al Señor aquí en nuestro amado país de Bolivia, Padre. ¿Cuántas ciudades están esperando esas buenas nuevas? ¿Cuántas ciudades están esperando un siervo de Dios que pueda transmitir el corazón del Señor, Padre? Por eso estamos orando, Señor, por los nuevos seminaristas, por los siervos que usted también levanta, y también, ¿no?, por la misión de Venezuela, que ahora tiene relación mucho con nosotros. Usted nos ha permitido para acompañar juntos en el labor del Evangelio, Padre. Usted ya levantó, usted ya estableció, usted, Señor, va a acompañar, usted va a enviar, va a acompañar, usted va a manifestarse, Padre. Le damos las gracias por los diferentes temas que nos pone, ¿no?, para orar, y por la salud del pastor Andrés Lin, su viaje de retorno también aquí a nuestra casa Bolivia, y también, ¿no?, por la salud de cada siervo que está en diferentes lugares de Bolivia anunciando el Evangelio. Usted también está proveyendo para la vida, para la salud, y también a los hermanos de cada iglesia de nuestra misión en Bolivia que está anunciando también el Evangelio. Usted le pueda prosperar, le pueda permitir testificar de las obras y las maravillas del Señor. También le pedimos, Señor, por la iglesia El Shaddai, donde está el pastor Daniel Toro. Usted también está trabajando grandemente y también, ¿no?, hay testimonios grandes allí por la obra y la palabra del Señor. También la iglesia El Shaddai Cortés, cada lunes ellos también hacen ayuno y también ellos, ¿no?, están orando y pensando, y entre ellos tomar la decisión, caminar juntamente con la misión, ¿no?, y que el Señor pueda dirigir a ellos, que pueda bendecirlos a través del convenio y a través de la palabra, Padre. Sabemos que no hay ninguna otra cosa más grande que la palabra de Dios. Usted bendice, Señor, la iglesia, a la pastora Julia, a los hermanos, a los directivos. Y también, ¿no?, en este tiempo usted nos permitía la película Forum Toas para conocer el verdadero significado de la Navidad. Este miércoles también la iglesia donde pastoreaba el pastor, el difunto pastor Paz, usted nos ha permitido también para poder visitar y poner la película. También sabemos que La Paz durante 4 días está invitando a los vecinos para ver la película en la iglesia. Usted también bendiga, ¿no?, a través de la película, que los vecinos de la iglesia de La Paz puedan escuchar el verdadero significado de la Navidad, puedan recibir la salvación juntos, Señor, también así anunciar el Evangelio. Igual también yo creo que en cada iglesia podemos pensar, meditar, invitar a los vecinos también que puedan escuchar este verdadero significado de la Navidad. Le damos las gracias por nuestra salud, Padre. Le damos las gracias porque usted siempre nos sostiene con sus manos. Y le damos las gracias, Señor, porque usted bendice cada día con la palabra. Hoy también nosotros aquí en Santa Cruz tenemos varios hermanos que están con COVID. Nos toca visitarlos. También una hermana falleció en la mañana. Hoy también queremos ir a compartir el Evangelio ahí en su velorio. Usted toque el corazón de los familiares, también le dé, ¿no?, el consuelo. Ayúdenos, Padre, a seguir, Señor, ese llamado, ese compromiso que usted ha puesto delante de nosotros, transmitir el corazón del Señor Jesucristo. Le damos las gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor, le agradecemos, Padre, en esta oportunidad nos permite su gracia, Señor, de poder tener el culto unido, Señor. De verdad, es una bendición que nosotros podamos tener la iglesia, Señor. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, porque usted quiere
que nuestra vida sea utilizada para su evangelio, Señor. Aún no siendo nada, Señor. Personas que no merecemos, Padre, tan grande regalo, Señor, que usted nos permitió la salvación. Usted nos permitió este camino, Señor, que es el evangelio. Padre, solo por su gracia y su misericordia nosotros podemos, Señor, alabar su nombre. Padre, en esta noche también, Señor, todos los hermanos de Bolivia, junto con los siervos, Señor, Padre, queremos orar delante de usted, Señor, por todas las necesidades de las iglesias, Señor, de Bolivia. Usted nos permitió en cada ciudad, Señor, los siervos, donde está la iglesia, Señor. Usted nos permitió también, Padre, la iglesia de Palma Verde, Señor, y orar, Señor, para la construcción de un nuevo salón, Señor. De verdad queda muy pequeño. Padre, los hermanos puedan, Señor, como tener la alegría, Señor, en su corazón de poder esperar con ansia esa construcción y usted pueda ayudar, pueda guiar, Señor, y también proveer todas las cosas que faltan, Señor. También la compra de los terrenos, Señor, de al lado. Padre, de verdad, Señor, solo por su gracia nosotros podemos ver, Señor, cómo usted nos ayudó en ese tiempo, Señor. También este tiempo nos ayudará. Padre, así también por la Iglesia de la Paz. Y usted permite, Señor, como tener la dificultad para que nosotros podamos clamar a usted. Ya la iglesia queda muy pequeño, Señor, porque en ese lugar también se están entrenando muchos jóvenes, también los seminaristas, los futuros siervos de Dios, Señor, necesitan el entrenamiento, Padre, y por eso se necesita un lugar más amplio, Señor, para que muchas personas puedan llegar, Señor, a recibir el entrenamiento en el seminario, Señor. Padre, usted levante también a los hermanos, Señor, que van a van a recibir, Señor, su llamado, Padre, al seminario. De verdad, en cada iglesia usted ya preparó, Señor, a los nuevos seminaristas, Señor, para esta gestión, para este año, Señor. Padre, usted se ha levantado en su corazón, Señor, de cada uno de ellos. Padre, que usted sea el que decida en su corazón, Señor, para avanzar por el evangelio, Señor, para ver la gloria de Dios en su vida y en su familia, Padre. De verdad, Señor, como sea su siervo, sin seminarista, ¿qué sería del evangelio, Señor? Por eso, en esta oportunidad queremos, Señor, clamar a usted para que muchos seminaristas sean levantados, Señor, de diferentes iglesias. Padre, también, Señor, por la compra de vehículos, Señor, para cada iglesia. Usted permita, Señor, esa gracia, esa bendición, Señor. Es muy útil y muy necesario para su evangelio, Señor. Cada iglesia pueda tener, Señor, su vehículo. También lugar propio, Señor, para cada iglesia, Padre bendito. Cada iglesia que pueda, Señor, construir también, Padre, ver la obra de usted, Señor. Así también por la salud de los hermanos. Señor, hay muchos hermanos que están delicados de salud, también por la salud de mi esposa, Señor. Usted permita la gracia, Señor, y pueda recuperar, Señor, muy pronto, Padre. ¿Verdad, Señor? Aquí también muchos hermanos estaban como con fiebre, Señor. Usted permita la gracia de poder restaurar, Señor. Y no solamente los de acá, Señor, sino de todas las iglesias de Bolivia, Señor. Algunos hermanos, hermano Emilio, Señor, como está hospitalizado, que pueda darle la gracia y la misericordia, Señor. Y a muchos hermanos que están atravesando la dificultad, también los ministros, Señor. Padre, así, Señor, usted pueda restaurar nuestra salud, Señor, de cada uno, Padre, para seguir anunciando, Señor, y viendo su obra, Señor, viendo cómo usted, Señor, nos da su gracia. Padre, su siervo siempre nos dice, sin salud no hay evangelio, Señor. Padre, por eso necesitamos, Señor, tener un cuerpo apto para predicar el evangelio, para caminar, Señor, en el evangelio. Padre, así, Señor, también queremos pedir, Señor, también por el misionero Andrés, Pastor Andrés, Señor, que está saliendo ya de Estados Unidos. Mañana estará, Señor, acá en Bolivia. Usted pueda guardar, cuidar, Señor. De verdad, en Estados Unidos también se está levantando mucho el coronavirus, dice, Señor. Usted pueda guardar y proteger, Señor. Padre, la salud de su siervo, Pastor Oxopar, Señor. Y él nos transmitía, Señor, como para Año Nuevo, Señor, y su corazón, Señor, de usted. Por eso, Padre, decía, aún nosotros atravesamos la persecución, aún atravesamos la dificultad, pero David se fortalecía en Jehová, Señor. De verdad,
David, Señor, se unía con el siervo de Dios, Señor. Por eso nosotros también, Señor, necesitamos la gracia para poder, Señor, unirnos con el corazón del siervo, unirnos con la iglesia, Señor. Y nuestro corazón se va a fortalecer, Padre, en su palabra, en su evangelio, Señor. Por eso estamos tan agradecidos, Señor, y le glorificamos en esta noche. Y así le alabamos, Dios bendito, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios Padre, gracias Señor en esta noche. Usted nuevamente, Señor, nos permite la oración a nivel nacional. Es una gran bendición, Señor, unidos juntos con un solo corazón para poder clamar, Señor, por la necesidad de cada iglesia, la necesidad de cada hermano, Señor, que está pasando en este tiempo. Usted mismo a través de la palabra, Señor, nos hace reflexionar en este año, gracias a su promesa, Señor, cómo Ciclag había sido destruido, también habían sido cautivos todos los familiares de los guerreros de David y querían apedrear, pero más David se fortalecía en Jehová. De la misma manera, Señor, también la mujer adúltera, siendo nuestro reflejo, Señor, no somos nada delante de Dios. Nuestro cuerpo es tan frágil, tan débil. Hay mucha gente y también la situación, Señor, nos quiere también así apedrear, como a Pastor Oxupar. Había un tiempo, Señor, en Corea, había mucho contrario, Señor, difamación. Sentía también de la misma manera, pero aún estando en esa situación, como realmente estando Jesucristo, nada podía pasar. De la misma manera también David, Señor, en este año, como usted nos permite, Señor, ese mismo corazón de David, fortalecernos en Dios. El significado de la Navidad, Señor, muy importante para nuestra vida, como ese día que nos hizo hijos de Dios y mora en nosotros Jesucristo. En nosotros está el Espíritu Santo, somos pequeños Cristo. Jesucristo mismo puede avanzar, puede vencer todas las cosas. Aún hay la situación, la dificultad, la enfermedad, la necesidad de muchas cosas, pero todas las cosas Jesucristo ha vencido, Señor. Con ese corazón nosotros este año queremos avanzar, queremos caminar, cumpliendo, Señor, verdaderamente avanzando por medio de la fe. Usted nos permite la situación, una bendición, Señor, para poder experimentar la obra de Dios en nuestra vida, Señor. Si usted no nos permite la confianza, Señor, usted no nos permite experimentar en nuestra vida, Padre, cómo nosotros podemos avanzar por la fe. Por eso estamos muy agradecidos por la situación, Señor, que usted nos permite. En la iglesia de Santa Cruz, Señor, en Palma Verde queremos construir el salón. Queremos también en la iglesia del centro comprar la casa. En la iglesia de Cochabamba también comprar la casa. En La Paz, en diferentes lugares, Señor, usted establezca, Señor, la casa propia, Señor, con un salón adecuado para todos los hermanos, para los invitados, para los niños, para cada actividad, Señor, que usted está permitiendo realizar en cada iglesia, Señor. Aún nosotros en cada hogar también tenemos, Señor, mucha necesidad, pero los que esperan en Jehová, Señor, tendrán nuevas fuerzas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Pero muchas veces, Señor, nuestro pensamiento se levanta, nuestro punto de vista también se levanta, la razón. Padre, usted a través de la palabra nos hace ver también, Señor, cómo Satanás tocaba, Señor, el cuerpo de Job, pero más Dios no le permitía tocar su vida. Padre, nosotros vemos, Señor, cómo realmente, estando con el Señor, estando con Dios, somos más que vencedores, Señor. Así este tiempo permítanos ese corazón, Señor, avanzar, sobrepasar, como las aves pueden volar, Señor, desprenderse de la gravedad. De los peces también pueden ir contra la corriente, de la misma manera, Señor. Aceptar solamente su palabra en nuestro corazón, establecer la promesa en nuestro corazón, fortalecernos continuamente en Jehová, Señor, para poder vencer todas las cosas. Así ese corazón nos permita, Señor, en este tiempo. Aún hay la situación, la dificultad. Mirando, Señor, la serpiente de bronce, nosotros podemos vivir. Mirando la serpiente de bronce que ha sido juzgado, Señor, así como nuestro Señor Jesucristo es levantado en este tiempo, Señor Padre. Usted mismo nos ayudará también para vencer y hacer todas las cosas, Señor. Así, Padre Santo, en esta noche estamos muy agradecidos, Señor,
por esta noche. Bendiga, Señor, a sus siervos. Bendiga a los siervos de Dios, Señor. Usted permita también este año establecer los seminaristas, Señor, en cada iglesia. Usted ya tiene escogido, Señor Padre. Usted mismo a su tiempo, Señor, también levantará nuevos siervos de Dios en Bolivia, en el mundo. Así, Señor Padre Santo, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, le damos gracias en esta noche, Señor, porque usted nos permite, Padre Santo, este tiempo para poder clamarle a usted, poder unir el corazón a través de la guía del siervo de Dios, el pastor Andrés Lee, que quiere que una iglesia unida, un mismo corazón, avancemos juntos, Señor, que la necesidad de La Paz, Cochabamba, de Santa Cruz, de Riberalta, diferentes iglesias, sea un mismo sentir juntos, Señor. Queremos clamarle, Señor, pedirle su misericordia por la iglesia de La Paz, Señor, que está orando por un terreno, Señor, una casa propia, para que los hermanos puedan llegar a ese lugar, alabar al Señor, estar satisfechos, contentos de ver cómo el Señor le ha proveído un lugar, Señor, para ellos. Dele la capacidad, Señor, dele la gracia, unir el corazón y de esa manera, Señor, comprar el terreno. De la misma manera, la iglesia de Cochabamba, Señor, dele la gracia al evangelista Rubén, con un mismo corazón, los hermanos comprando ese terreno. También, Señor, en la iglesia Santa Cruz podíamos ver cómo Dios nos permitió ese terreno tan grande, Señor, aunque una iglesia tan pequeña, pero unidos nosotros compramos ese terreno, Señor, estamos agradecidos. Aún falta comprar otra parte, Señor, usted de la gracia a los hermanos, de la gracia al pastor, que uniendo el corazón, Señor, puedan ver la obra de Dios también en sus vidas, Señor. Tenga misericordia por la iglesia del centro. También, Señor, permita comprar esa casa que los hermanos quieren tener para poder glorificar su nombre, Señor, y tener un corazón, Señor, abierto, agradecido a Dios que nos ayuda a cada momento. También nosotros queremos, Señor, refaccionar la iglesia acá en Riberalta y queremos, Señor, colocar la antena, también la repetidora. Queremos también, oramos por la salud de cada uno de los hermanos, Señor, que están un poco delicados de su salud. También queremos comprar un carro, un auto para la iglesia, Señor. Denos la capacidad, Señor. Permítanos la gracia, Señor. Así cada iglesia, cada siervo de Dios está orando por la necesidad de su iglesia, Señor. Y así le clamamos, Padre Santo, en esta noche por los hermanos que están en, en una sala de hospital esperando el milagro, la gracia de usted, Señor. Usted nunca nos abandona, Señor. Usted siempre está a nuestro lado. Señor, nadie de verdad va a morir por alguna enfermedad que este mundo pueda colocar a nosotros. Nosotros, si morimos es por el llamamiento que el Señor nos hace a entrar a nuestro reposo verdadero, que es el reino de los cielos. Nosotros no tenemos pérdida, Señor, porque estamos en sus manos, estamos dentro de usted. Somos uno en Cristo Jesús, Señor. Ninguna condenación, nadie nos puede hacer daño a nosotros, Señor, porque usted se proveyó todo, Señor, perfectamente para que sus hijos reposen dentro de usted, Señor. Le agradecemos, Señor, porque somos unos hijos tan perfectos, una persona, Señor, que usted pagó un alto precio derramando su sangre, Señor, y usted abrió un camino nuevo para que nosotros entremos al lugar santísimo por la sangre que usted derramó en la cruz. Gracias, Padre Santo. Gracias porque nuestra vida está escondida dentro de usted, Señor. Y el enemigo no puede tocar nuestras vidas, Señor, aunque Satanás nos pone por medio de la tecnología, de la ciencia, el miedo, el temor, pero eso es un engaño solamente del diablo, Señor. ¿Quién puede más contra Dios? Si Dios creó este mundo, todo lo que está creado en esta tierra son criaturas. Usted es el creador, usted es el que hizo todo, Señor. Usted está por encima de todas las cosas, Señor. Por eso nosotros clamamos, le pedimos su misericordia, también por Venezuela, Señor. Aún nos falta, Señor, el pasaje para el evangelista viaje con su familia para poder anunciar este evangelio. Permítanos su gracia, Señor, para que uniendo las iglesias de Bolivia podamos, Señor, enviar al siervo de Dios que anuncie el evangelio en ese lugar, Señor. Permítanos su gracia, Padre Santo, en este año, tercer día, Señor, de este año, del mes de enero.
queremos hallar la gracia, le clamamos a usted, Padre Santo, por favor, permita que en Venezuela esas personas que están golpeadas por la situación reciban el mensaje, la palabra. Dele su gracia, Señor, al evangelista, para que él pueda ver la obra de Dios en su vida también, viajando, yendo, Señor. Tenga misericordia. Por eso le clamamos, Padre Santo, y así oramos también por la vida de nuestro hermano Emilio Bautista. Él está ahora con cuidados intensivos. Tenga misericordia, Señor, de él. Él, un hermano que recibiendo la salvación, él aunque vivía apartado un tiempo de la iglesia, pero él convirtió su casa en una iglesia. Mucha gente recibió la salvación cuando él anunciaba el evangelio, porque él se gozaba en el Señor. Tenga misericordia del hermano Emilio Bautista, Señor. Dele la gracia, Señor, que él dele una oportunidad más de vida, si usted quiere, Señor, para que él nuevamente con su fuerza sirva a este evangelio. Así le pedimos su gracia, Señor, por cada uno de los hermanos. Guarde la vida, Señor, de nuestro pastor Andrés, dele la gracia a Samonil Luz. Cuide, Señor, su vida del siervo de Dios a través de la conexión con el pastor Osupar. Él nos tiene informado, nos transmite la esperanza, Señor, que el corazón de Dios, el corazón del siervo tiene, Señor, hacia todo el mundo. Le agradecemos, Padre Santo, en esta noche. Estamos orando, Señor, entre todos los hermanos. Le clamamos, le pedimos su misericordia, Señor, por las necesidades. Así, Señor, dejamos todo en sus manos, Señor, sabiendo que usted nos escucha, está atento su oído a nuestras oraciones, Padre. Así oramos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, oramos esta noche y estamos agradecidas, Padre, porque usted nos permite, Señor, el culto de oración y poder participar, Padre. Muchas gracias, Señor. Todos juntos y unidos, la Iglesia de Bolivia, Señor, pueda orar, Señor, por diferentes, Señor, situaciones que está pasando también por las deudas, Señor. Te pido por las iglesias, Señor, de Bolivia, usted pueda, Señor, ayudar a cada evangelista, a cada pastor, Señor, por las deudas que hay y también por la compra del terreno, Señor. En Jeddah, todas las sedes, Señor, quieren comprar terreno, Señor. También nosotros aquí en Riberalta, Señor, usted permítanos los papeles del terreno también. Poder refaccionar, Señor, el lugar de la iglesia, Padre. También usted permita, Señor, falta para la antena, Señor. Solo tenemos la mitad. Permítanos también a los hermanos poder ofrendar, Señor, para la antena, Padre. También le pido por Evangelista David, Señor, y su familia. Usted pueda proveer, Señor, pasaje para toda su familia, Señor. Usted ayúdenos, Señor, a ofrendar también por agradecimiento, Señor, porque usted nos salvó, Señor. Usted nos justificó. Usted nos limpió, Señor. Usted nos guarda y nos protege todavía aún, Señor. Acá en Gibraltar un poco hay la dificultad, Señor, de la salud. Señor, permítale la salud al evangelista Justo, evangelista Sadeila, Señor, y también Abigail, Señor, está un poco delicada, Señor. Y las niñas también, Señor, usted permita, Señor, dele sanidad a ellos, Señor, a toda la familia. También a mi familia, Señor. Mi esposo estaba delicado, Señor. También toda la familia se enfermó, Señor. Pero usted nos da la gracia, Señor, y la fuerza, Señor, para restablecer nuestra salud, Señor. Así también pido por todos los hermanos de Bolivia, Señor, también están enfermos, algunos, Señor, denle sanidad, salud, Señor, a sus cuerpos, fuerzas, Señor, porque también el COVID, Señor, está atacando a muchos hermanos, Señor. Usted puede restablecer, Señor, a ellos, a cada uno, también al pastor Andrés Lim, Señor, que ya está en Estados Unidos, Señor. Cuando regrese, Señor, usted guárdelo, Señor, cuide su corazón también y su vida. También a Misionera Luz, Señor, y a sus hijos, Señor, usted pueda guardar y cuidar también, Padre. También le pido, Padre, por las deudas, Señor, que tienen las iglesias. También se necesita, Señor, seminaristas, Señor, para otras ciudades como Trinidad, Cobija, Señor. Hace falta, Señor, siervos, Señor, se pueda levantar, Padre Santo, para su obra, Señor. También, Padre,
le pido, Señor, usted pueda seguir ayudándonos, Señor, a compartir este evangelio, Señor. Por eso usted nos guarda, todavía nos da la vida, Señor, hasta la iglesia de Bolivia, Señor. Por eso nos cuida todavía y nos protege. Ayúdenos, Señor, a compartir este evangelio tan precioso que usted nos permitió, Señor. Ayúdenos a valorar. Muchas veces no valoramos, Señor. Muchas veces no pedimos la guía, Señor. Ayúdenos a ser guiados por nuestros siervos, Señor. Por el pastor Andrés también, pido, Señor. Y también por todas las iglesias, Padre. Todo esto entrego en sus manos, orando en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Padre Santo, muchas gracias te damos por permitirnos un día más de vida, un día más de salud. También este día tan especial, una vez al mes que usted nos permite reunión de oración de todas las iglesias de Bolivia, Señor. Muchas gracias te damos, Padre bendito. Y en este momento nosotros venimos ante ti, Señor, para pedirte tu misericordia, tu gracias, tu favor, Señor, para tu evangelio, Señor, como las iglesias estamos buscando, esperando, pidiéndote, Señor, terreno, casa, salón, para las iglesias, Señor, como la Iglesia de la Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Padre bendito. También nosotros necesitamos movilidades para cada iglesia, Señor, para el evangelio, Padre, para movilizarnos, Señor. Y también, Señor, pedirte tu misericordia por la salud de cada ministro, su familia, todos los hermanos, Señor, Padre. En ese tiempo, Señor, nuevamente se está levantando la pandemia, Señor. Usted siempre nos ha fortalecido y guardado la salud, Señor. Ahora también lo hará, Señor. Por eso te imploramos tu misericordia, Señor, tu gracia. En verdad somos muy frágiles, muy débiles, Señor. A nosotros pequeñas cosas nos destruye el cuerpo, Señor, Padre. Pero usted dice que los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Señor, de donde no hay nada, donde no hay esperanza, usted hace producir la esperanza a través de su palabra, Señor. En este año también tu siervo nos ha dado la promesa de que David tenía situación, dificultad, igual que sus compañeros. Pero qué curioso, él tenía un corazón muy diferente, un corazón de vida de creencia a un nivel alto, Señor, que él se fortalecía en Jehová su Dios, decía. También nos dijo tu siervo, tendrán dificultades, situaciones. Cuando Dios trabaja, también Satanás trabaja, pero no se desanimen, porque Dios es el que va a trabajar con ustedes. Dios usará a cada uno. Decía Señor ayer también, sí o sí, ustedes, Jesucristo viviendo en ustedes, ustedes harán todas las cosas, porque Jesucristo mora en sus corazones. Así también nos compartía el Señor, tu siervo, Padre bendito. Usted conoce la condición, la necesidad de cada iglesia, cada familia, cada miembro, Señor, de la iglesia, cada siervo, Padre bendito. Usted, Señor, derrame su gracia y su misericordia. Y sobre todo, Señor, permítanos la sensibilidad de poder pensar profundamente, más ampliamente, con una mente abierta, Señor, con mente de Cristo, con corazón más amplio, Señor. De verdad, cada vez puedo ver que tú descubres mi corazón, que yo no pienso nada, Señor, que yo no pienso. Soy tan floja, Señor. Permítame su gracia y su misericordia, Padre bendito. Tan solamente recibir el corazón, la sabiduría, la guía de sus siervos, Señor, que usted nos permite en nuestras vidas, Padre. Señor, también como en este tiempo hay como para poder cubrir, Señor, también con la radio, para poder difundirse más, Señor, usted pueda abrir todas las puertas, pueda mostrar. Levante líderes, Señor, hermanos, diáconos, que tengan sensibilidad para caminar juntamente con la iglesia, con el siervo, y también pueda descubrir el secreto, Señor. A veces ellos piensan que están perdiendo el tiempo, están perdiendo el dinero. A veces dice, si no trabajamos, ¿de dónde vamos a ofrendar?
si la iglesia siempre nos anda llamando. Así muchos pensamientos se levantan en el corazón de los hermanos, Señor. Usted conoce, Padre bendito, en su tiempo de usted los hará ricos, millonarios, empresarios. Ahora tú llamas, Señor, para caminar con tu iglesia. Señor, así usted bendiga a todos los hermanos, las hermanas, sus empresas, sus negocios, sus vidas de creencias, Señor, más que todas las cosas, Padre bendito. También, Señor, te pedimos tu misericordia por los seminaristas. Señor, cada iglesia como Potosí, como Beni, Señor, Cobija, Tarija, están pidiendo, Señor, ministros, Padre bendito, como Uyuni, Señor. Usted levante más siervos, Señor, para poder difundir el evangelio, para anunciar el evangelio, Señor. También usted llama a muchos matrimonios, muchos jóvenes, Señor, pero a veces Satanás roba esa sensibilidad. Tapa sus oídos, Señor, para que no escuchen. Señor, usted tenga misericordia y dele la gracia, Padre. Así como usted está trabajando en el corazón de los hermanos, despierte, Señor, para poder anunciar el evangelio. De verdad, en este mundo no hay nada de esperanza, no hay nada bueno, Señor. Aparentemente, Señor, hay prosperidad, hay muchas cosas, Señor, que muestra Satanás, pero no es real, Señor. Por eso nuestra vida está en el reino de Dios, Señor. En ese tiempo también por el COVID, Señor, todas las instituciones, áreas sociales, Señor, servicios públicos, Señor, están pidiendo carne de vacuna. Señor, aún esto también permítanos la gracia por el evangelio, Padre. Ya nuestra vida también está en manos de usted. No dependemos de la corriente, la situación de este mundo, Señor. Guarde, Padre bendito, el corazón, la vida de creencia de todos los hermanos, Señor. Bendiga cada iglesia, bendiga cada siervo, bendiga cada hermano, Padre bendito. Nosotros así nos encomendamos, Señor, en tus manos cada día, esperando recibir tu misericordia y tu gracia. Nos encomendamos, Señor, orando en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Sí, Señor, le damos gracias por nuevamente permitirnos esta reunión de oración, poder juntarnos todas las iglesias de Bolivia y hacerte llegar nuestras peticiones, Señor. Te damos gracias porque en Bolivia hay esperanza en cada iglesia que usted ha permitido, cada iglesia que usted ha levantado. Realmente es el lugar donde hay la esperanza, donde aparte de nuestras situaciones, dificultades, problemas, de todo lo que hay en este mundo caótico, hay la esperanza. Por eso te damos gracias, Padre, porque usted ha dejado la iglesia en cada lugar, ha permitido que el evangelio llegue a cada uno de nosotros, Señor, por su misericordia. También cada iglesia, para poder trabajar bien, también necesita, Señor, muchas cosas, Señor. Tener el lugar propio, también el auto, y realmente cubrir todas las necesidades, Señor, que hace falta. Por favor, usted pueda, Señor, encargarse de todas estas cosas, también a nosotros como poder participar, Señor, porque realmente es una gracia poder participar de la iglesia. ¿Dónde está la esperanza? Realmente en su palabra nada más. Siempre nuestros pensamientos solamente son engañosos y siempre nos arrastran hacia la oscuridad, también hacia lo negativo. Pero su palabra nos saca a la luz, también nos da la esperanza. Por eso te damos gracias, Padre, porque realmente en cada lugar usted había dejado la iglesia donde la palabra se predica, el evangelio se predica, y por medio de la palabra también podemos tener gran esperanza, Señor. Por favor, usted pueda suplir todas las necesidades, Señor, y pueda ayudar y bendecir, Señor, a cada ministro que está
compartiendo tu palabra en cada lugar, Señor, le pueda dar grandemente la fuerza, Señor, para seguir anunciando el Evangelio. También matrimonio del evangelista David, también la familia estará partiendo a Venezuela, Señor. Por favor, usted pueda suplir todas las necesidades, Señor. Pueda suplir para el pasaje, todo, Señor. Usted también en Venezuela realmente tantas almas estarían como viendo la situación, nada más, pero llegando un siervo también puede salir de esa situación y poder venir a tu palabra, Señor. Muchas gracias te damos por esta gran bendición que usted está permitiendo. También usted le puede ayudar grandemente, por favor, Señor. Así también te queremos pedir, Señor, por aquellos hermanos que están en la enfermedad, Señor. Usted también, especialmente en este momento, te ruego, Señor, por la hermana Rosmería Pasa, Señor. Y su situación realmente es tan grave, Señor. Por favor, usted le pueda bendecir con tu palabra, Señor. Todas las cosas usted hace con un propósito para nosotros, para como a través de todas estas situaciones, problemas, usted nos hace llegar así a tu palabra con un corazón vacío, con un corazón necesitado, Señor. Así también te ruego, Señor, por su vida, por su alma, Señor, que ella también pueda como encontrar la esperanza en tu palabra, Señor. Le pueda ayudar grandemente, Señor, por favor. Que tenga misericordia, Señor. Así también todos los hermanos, Señor, que están enfermos, que en este momento tal vez están en el hospital, todo, Señor, por favor, usted le pueda ayudar en sus corazones, Señor, con tu palabra, puede enviar. Realmente tu palabra es la que nos da la sanidad. Nosotros constantemente somos arrastrados, Señor, viendo nuestra situación, pero tu palabra nos da la bendición y la sanidad, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en las iglesias usted pueda constantemente, Señor, tu palabra salir. Así también este tiempo está realizándose la actividad en la Iglesia de la Paz. Hoy también inició la difusión de la película por 4 días. También por 4 días las almas estarán visitando, Señor, la iglesia, escuchando, mirando la película. Por favor, usted pueda bendecir a cada uno de ellos también para que tu palabra, Señor, pueda trabajar grandemente en ellos, Señor, comprendiendo el Evangelio sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Así queremos encomendar, Señor, todas estas actividades, todas nuestras necesidades, Señor, en tu mano. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, esta noche. Una vez más estamos muy agradecidos, Señor. Primeramente, Padre, te damos gracias, Señor, porque en el 2021 usted trabajó grandemente, Padre, en Bolivia, Señor. Abrió muchas puertas, Señor. Gracias, amado Padre, como también, Señor, usted, este año 2022, Señor, usted por medio de su siervo, Pastor Oxopar, nos daba la promesa, Señor, como verdaderamente también, Señor, David se fortalecía en Jehová Dios. Y de esa manera, Padre Dios, usted nos da esta gracia, Señor, de poder ver este año 2022 y poder ver el trabajo que usted había hecho, Señor, grandemente acá en Bolivia, Padre. Padre, te rogamos, Señor, esta noche nos ponemos delante de ti, Señor, por la compra del terreno de las iglesias, Señor, acá en Bolivia, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y todos los lugares donde usted ya, Señor, había propuesto su corazón, Padre. Así también te rogamos, Señor, por las ofrendas decididas, Señor, en cada iglesia donde usted, Padre Dios, quiere trabajar, Señor, mediante la gracia que usted da a cada uno de los hermanos, Señor. También pedimos, Padre Dios, en oración, Señor, las actividades durante que se viene, Señor, que usted pueda abrir las puertas, Señor, y usted pueda seguir trabajando, Padre bendito Dios. Te agradecemos, Señor, y estamos seguros, Padre, que esta noche, Señor, usted se glorifica grandemente, Padre bendito Dios. Así te rogamos, Señor, esta noche, también, Señor, también por el viaje del evangelista David Zavala, Señor. Usted provea, Señor, toda necesidad, todo lo que falta, Señor, a su siervo, porque allá, Señor, le espera también un pueblo, Señor, que ya escucha el evangelio, Señor, Padre bendito. Te rogamos, Señor, estamos seguros, Señor, conforme tu promesa, tu palabra, Señor, usted
va a dar, Señor, grandemente este año, Señor. También la instalación de las repetidoras, Padre, en cada departamento acá en Bolivia, Señor. Padre Dios, usted está trabajando sin cesar, amado Dios. Te rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que usted nos da la gracia, la oración también, Señor, por la compra de los vehículos, Padre, ¿verdad, Señor? Cada lugar necesita cada vehículo, Señor, para poder seguir, Padre Dios, anunciando el Evangelio, Señor. Te damos gracias, Padre, en esta noche también. Nos ponemos delante de ti, Señor, por la salud de muchos hermanos, Padre, que están en los hospitales, Señor, por mediante esta situación que viene el COVID, Señor. Pero sabemos, Padre, que usted está trabajando, Señor, así como vino la situación por medio de David, pero David se fortalecía, Señor, y en cada uno de los hermanos también pueda fortalecer la palabra, la promesa de Dios, Padre. Esta noche también te rogamos, Señor, por el hermano Emilio Bautista, que verdad, Señor, usted pueda darle la gracia, Señor, aún verdad. Usted trabajó grandemente, Señor, en esta familia. Usted está trabajando, Padre Dios. Estoy seguro, Señor, que usted va a permitir, Señor, la gracia para que él pueda seguir viendo el trabajo que usted había preparado, Padre Dios. Por eso, Señor, esta noche también te rogamos, Señor, por los nuevos integrantes, por los nuevos siervos de Dios, Señor. Aún verdad, Padre Dios, muchos de ellos tienen el llamado, Señor, pero por engaño, Señor, muchas veces su pensamiento, Señor, no pueden, Señor, verdaderamente dar el paso, Señor, aun cuando usted ya le había escogido, Señor, para que ellos sean, Señor, los que lleven, Señor, el mensaje a los nuevos seminaristas, los nuevos siervos de Dios, Señor, que necesita, Padre Dios. Bolivia, Señor, en diferentes lugares usted está abriendo la puerta, Señor. Por eso esta noche también, Padre, te rogamos, Señor, por la salud de nuestro siervo, Señor, Pastor Andrés Lee, que en este momento, Señor, verdad, está a punto de abordar, Señor, para salir rumbo a Bolivia, Señor, tráigalo con bien. También guarde y cuide su salud de nuestros siervos, Señor, también de la sierva, de sus hijos. Padre Dios, porque verdad, Señor, usted nos dio un siervo para que nosotros también podamos recibir por mediante el corazón de su siervo Pastor Oxopar. Así también, Dios Padre, usted está trabajando, Señor, sin cesar en cada lugar, en cada departamento, en los penales también. Usted daba la gracia, Señor, este año, Padre Santo. Por eso estamos, Señor, delante de ti, Padre, pidiéndote, Señor, verdad, como dice, si mi pueblo se humillara, en el cual invocaré mi nombre, yo heredo de los cielos y perdonaré sus pecados. Y hoy, Señor, y mis oídos estarán atentos a la oración, ¿verdad, Dios Padre? Usted, estoy seguro, Señor, que esta noche usted está trabajando grandemente, Padre, en el corazón de cada uno de sus hijos, Señor. Te agradecemos, Padre, también así. Padre Dios, por la escuela de música, Señor, que necesitamos, Padre, que hay muchos jóvenes, muchos hijos nuestros, Señor, que necesitan ser integrantes del coro, Señor. Te agradecemos y también por la construcción, Señor, en diferentes lugares, Padre, la iglesia que usted ya había hecho, Señor. Te damos gracias, Padre, esta noche por todo esto, Señor, y te damos gracias orando en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Señor Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta noche, Señor. Usted nos da, Señor, este tiempo de oración, Señor, para poder clamarle a usted, Padre. Señor, en este tiempo estamos tan agradecidos, Señor, por la gran bendición que nos ha dado, Señor, a cada uno de nosotros, Señor. De primero por la salvación que usted nos ha dado, Señor. Padre, queremos pedirle, Señor, que usted mismo, Señor, pueda trabajar también, Señor, en cada corazón de cada hermano, Señor. También pedirle, Señor, que pueda unir, Señor, los corazones de cada hermano de la ciudad de La Paz, Señor. En este tiempo, Señor, necesitamos, Señor, un lugar amplio, Señor, para poder reunirnos, para poder glorificar su nombre, Señor, para poder alabarle, Señor. Le pedimos, Señor, por favor, que usted mismo nos dé ese lugar, Señor. Por favor, Señor, ayúdenos, Señor. También le pido, Señor, por Cochabamba, Señor, que necesita un lugar también, Señor. Usted mismo también, Señor, pueda trabajar allá, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que usted ya tiene planificado dónde va a ser el lugar, Señor. También por Palma Verde, Señor, le rogamos, Señor,
Padre, usted mismo, Señor, también trabaja en ese lugar. Señor, en este tiempo nos ha dado, Señor, para poder ver cómo nuestro Señor Jesucristo, Señor, nuevamente, Señor, nos puede hacer recordar acerca de la salvación, Señor. Mirando la película, Señor, nosotros pudimos, Señor, otra vez entender, Señor, tan bello, Señor, que usted nos da de su gracia a cada uno de nosotros, Padre. Señor, en este tiempo también necesitamos, Señor, que usted, Señor, muchas personas, Señor, que están escuchando el Evangelio, Señor, muchas personas están entendiendo mediante esta película, Señor. Usted mismo, Señor, pueda trabajar también en cada corazón, Señor. Señor, le pedimos también, Señor, en diferentes lugares, Señor, se necesita más siervos, Señor, como en Potosí, Señor, en Gibraltar, Señor. Por favor, Padre, usted en muchos lugares, Señor, se necesita, Señor. También ponga en sus corazones, Señor, de los hermanos, para que puedan ingresar al seminario, Señor, y puedan, Señor, servir, Señor. Por favor, Padre, ayúdenos, Señor. Señor, en esta noche también le pedimos, Señor, por la vida de su siervo, Pastor Andrés, Señor. Usted mismo, Señor, cuide su vida, Señor. Cuide su vida espiritual también, Señor. Usted, Señor, pueda traerle con bien, Señor, aquí a La Paz también, Señor. Sabemos, Señor, que Él solamente, Señor, está con el Evangelio, Señor, por su gracia, Señor, de usted, Padre. Señor, también queremos pedirle, Señor, que usted mismo, Señor, nos dé, Señor, ese corazón para poder evangelizar, Señor, para poder compartir su palabra. A muchas personas, Señor, necesitan este Evangelio, Señor. Le pido, Señor, que usted cuide también a aquellos hermanos que están delicados de salud, Señor. Algunos hermanos están hospitalizados, Señor, o están con COVID, Señor, o están en terapia intensiva, Señor. Por favor, Padre, usted pueda sanar también, darle sanidad, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Por favor, Padre, ayude a ellos también. Señor, en esta noche, Señor, queremos darle las gracias, Señor, por darnos este tiempo, Señor, para poder pedirle y clamarle, Señor. Le pido también, Señor, por todos los siervos, Señor, de todo el mundo, Señor, por los siervos de Sudamérica, Señor, por los siervos de La Paz, de Bolivia, Señor. Usted pueda, Señor, también cuidar, Señor, sus lugares donde están los evangelistas, Señor. También, Señor, cuide en cada lugar, Señor, donde los seminaristas se encuentren, Padre. Le pido, Señor, también por la Iglesia de La Paz, Señor, por los hermanos que están delicados de salud, Señor. Por favor, cuide a ellos también, Padre. Y en este tiempo también le pido, Señor, por mi familia, Señor, por mi hija Daniela, que está esperando familia, Señor, usted pueda también cuidar, Padre, por favor. Esta noche, Señor, le estoy muy agradecido por todas las cosas, Señor, las obras, a usted solamente le debemos, Señor. Señor, cuide de nuestras vidas, ayúdenos también, Señor, para poder compartir este evangelio tan bendito, Señor. Ayude a los hermanos de diferentes lugares también, Señor, por favor. Así en esta noche le estoy muy agradecido, Señor, por todo. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, le damos gracias, Padre, por permitirnos hoy unir en oración todo Bolivia, Señor amado. Te pido por diferentes iglesias, Padre amado, cada iglesia tiene su necesidad. Como nosotros, la iglesia Palma Verde, también necesitamos para construir el salón, Padre amado, necesitamos ampliar, Padre, también hay hermanos enfermos que están delicados de salud. Tú restablece, Padre, la salud de cada hermana, hermano, que esté también enfermo, Señor, en diferentes ciudades también, Padre amado. También te pido por los vehículos que cada ciudad quiera adquirir, Señor amado. También
Y te pido por cada necesidad, Señor amado, también por tu siervo, Pastor Andrés, Padre, permite su viaje, que pueda retornar con bien. Cuida su salud, Padre amado, así como también de tu siervo, evangelista David, Padre. Tú provees toda cosa que le hace falta para su viaje, Señor, a él, a su familia, Padre amado. Te pido por cada uno de ellos también, Señor. También te pido, Padre, por nuevos siervos, Señor. Permite que puedan ingresar más seminaristas, Señor, que se necesita, Padre, para cada diferente ciudad, Padre amado. Tú, Padre, tú provees todas las necesidades a cada iglesia, Señor. Bendice a cada siervo que dirige cada iglesia, Señor, aquí en Bolivia. Bendice también a todas las hermanas casadas, Señor amado, que están pasando también alguna dificultad, Padre amado. Sé en quien tú, Padre, apoyándonos con la promesa de este año, Señor amado, podamos solamente fortalecernos solamente en ti, Señor. Gracias, Padre. Te dejo este día en tus manos, Señor amado, cada ciudad, Cochabamba, Sucre, Ribera Alta, Padre amado, La Paz. También te pido siervos para Tarija, para Trinidad, Señor amado. Solamente tú puedes suplir, Padre amado. También tocar el corazón de cada hermano para nuevos siervos, Señor. Gracias, Padre. Así te dejo esta noche en tus manos, en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Dios Padre amado, en verdad, Señor, tú estás trabajando, Señor, en nuestras vidas, Señor. Así también, Señor, te oro, Señor, por los ministros, Señor. Guarda la salud, Señor, de tus siervos, Señor, aquí en Bolivia, Señor. Así también, Señor, guarda la salud de tu siervo, Pastor Andrés Liz, Señor, y su familia, su matrimonio, misionera Luz, Señor, sus hijos, Señor. Él en verdad fue a Estados Unidos para poder evangelizar, Señor, ya por el Evangelio, Señor, y traer aquí, Señor, las buenas nuevas, Señor, que tú permite, Señor, testimonio vivo, Señor. También ten misericordia, Señor, de mi familia. Ahora está pasando dificultad, Señor. Tú sanarás, Señor, porque una enfermedad, Señor. Ahora aquí en situación hay muchas, Señor. Pero verdaderamente, Señor, tú estás con nosotros, Señor. En el momento, Señor, que tú entregaste a tu Hijo, Señor, a la cruz. Así también nosotros fuimos automáticamente convertidos, Señor, por la sangre de tu Hijo. Nosotros somos tus hijos, Señor. Ahora tú estás aquí, Señor, escuchando nuestras oraciones, Señor, para poder cumplir cualquier cosa, Señor. Y también bendice la vida de tus siervos, Señor, evangelista David, Señor. Tú permitirás, Señor, el pasaje, Señor, para su matrimonio, sus hijos, Señor. También bendice su salud, Señor. Guarda la salud de cada ministro, Señor. Está justo, Señor, tus siervos, Señor. Pastor Andrés Pachani, su matrimonio, y Pastor William, Señor, su matrimonio. Así también, Señor, tú permites, Señor, la oración aquí de todos nuestros hijos, Señor, para poder agradecer, Señor, y poder pedirte, Señor, todas las cosas, Señor, que tú nos harás avanzar, Señor, con la promesa que nos diste, Señor, aquí. Como David, Señor, en verdad podía sentir la situación, pero tenía algo en su corazón muy claro, Señor, que tú estabas con él y se fortaleció en ti, Señor. Y así pudo vencer, Señor, cualquier situación, cualquier cosa, Señor, avanzando con tu palabra, tu promesa, Señor, que tú le diste, Señor. Así también nosotros, Señor, somos como David, Señor, avanzando con la promesa que nos diste, Señor, este año 2022, Señor. Tú permitirás nuevos siervos, Señor, también como el llamamiento, Señor, a los nuevos seminaristas, Señor, tus siervos, Señor, nuevos compartidos, Señor, evangelizando, Señor. En verdad, Señor, ¿dónde estaríamos nosotros, Señor, sin tu palabra, Señor? ¿Dónde estaríamos nuestras vidas, Señor, sin ti, Señor? En verdad, tú tienes mucho amor hacia nuestras personas, Señor. En verdad, Señor, nosotros somos como templo, Señor, tu Hijo amado Jesucristo, avanzando, Señor, confiando en tu palabra, Señor, trabajando. También bendice, Señor, una empresa de trabajo, Señor, familia de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, como padre de familias de sus hijos, Señor. También bendice su casa, bendice su familia, bendice todo, Señor, sus parientes, en verdad. También te oro, Señor, por todo lo que tú seguirás trabajando en este año y cómo trabajaste, Señor, en el año 2021 en mi vida, Señor, en verdad. Yo no tengo nada, Señor, como agradecerte, Señor, cómo tú has trabajado en mi vida, cómo tú me sacaste, Señor, donde yo estaba perdido antes, Señor. En verdad te agradezco todo porque tú permitirás que mi familia, mis hermanas, Señor, puedan escuchar tu evangelio, Señor, y llegarán a la iglesia. Aparentemente, Señor, yo puedo ver que ellos no están aquí sentadas, Señor, escuchando tu palabra, pero teniendo tu punto de vista, Señor, ellos están ahí, Señor. Puedo ver y sentir mucho agradecimiento, Señor, hacia ti, Señor. En verdad, cuán alegría, Señor, es ver que un familiar de nosotros, Señor, puede escuchar, Señor, a tu Hijo amado Jesucristo, Señor, en nuestros corazones. Así te oro, Señor,
en esta noche, Señor, por todo, Señor, en nuestras oraciones, y permita, Señor, en verdad, todo lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, Señor. Te oro en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Señor, gracias por esta noche permitirnos unir el corazón juntos, Señor, las iglesias, los hermanos, no importando dónde estemos, Señor, pero realmente usted une a los justos para poder clamar, humillarse en nuestro corazón y solamente encomendarnos a usted. Realmente este tiempo, todas las iglesias, Señor, necesitamos un terreno, necesitamos donde estabilizar, Señor, la construcción, salón, todo, Señor, para compartir su evangelio. Permítanos, Señor, a cada iglesia, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, realmente permítales avanzar, Señor, los hermanos juntos con un corazón unido. Bien, Señor, permítale este tiempo poder ser la compra de automóvil. Cada iglesia, Señor, es necesario realmente un viaje, salir, compartir el evangelio. Es muy importante poder recibir también con automóvil a los siervos, que sean de viaje, Señor. Usted permítanos realmente en cada una de las iglesias, Señor, avanzar. También le pedimos por el viaje, Señor, del evangelista David, Señor, el viaje a Venezuela. Usted dele su gracia. Guíele, Señor, grandemente usted. Realmente en sus manos está toda su familia, Señor. Usted guíele todo, Señor, en mente, en corazón, en todo, Señor. Usted forme también cada paso que demos, Señor. Así también usted permítanos avanzar, Señor, en este evangelio tan puro que usted nos dejó en el corazón, Señor. Gracias, Señor. Así también usted trabaja este tiempo en la construcción del salón, Señor, de Santa Cruz. Permita los hermanos trabajar juntos, Señor, compartir el corazón, Señor. Aún más trabajando, compartir, Señor, el trabajo para Dios, Señor. Permita así, Señor, la iglesia. También permita los hermanos, Señor, que están enfermos, que se encuentran mal de salud. Por favor, permítales también la oración, permítales poder encomendar todo, Señor, en usted. Poder dejar en sus manos todo, Señor. Realmente ya no tenemos fuerza, Señor, nosotros ya no tenemos nuestra confianza, sino solamente nos queda confiar en usted, Señor. Toda nuestra fuerza, toda nuestra confianza, Señor, en usted. Permítanos, Señor, su gracia. Denos cada día así también a los hermanos poder compartir la palabra, poder compartir su evangelio en diversas ciudades, provincias, Señor, comunidades. Usted permítale, Señor, ordenadamente, sabiamente, Señor, poder ordenar su tiempo y sacar, Señor, un tiempo para poder ir a predicar el evangelio. Realmente yo veo, Señor, su evangelio se expande grandemente en Bolivia, Señor. Usted también así permite a los hermanos encomendar, Señor, su alma, su familia, Señor, encomendar todo, Señor, para poder avanzar en el evangelio, Señor. Grandemente usted trabaja este tiempo, así también permítanos a cada familia, a cada joven, poder meditar también, Señor, poder analizar, Señor, cada paso que demos con usted, Señor, siempre junto, con usted siempre como guía, como cabeza, Señor. Permítanos avanzar en todo, Señor, ya sea en la familia, en el trabajo, en la economía, Señor. Permita a cada hermano, Señor, así ver su obra, ver su gracia, Señor, manifestada en los justos, Señor. Gracias por este evangelio, Señor. Gracias por la palabra. Gracias por Jesucristo, Señor, que usted ya permitió, Señor, hace 2000 años, el derramamiento de su sangre, Señor. Pero usted también nos deja hasta ahora, Señor, su sangre preciosa, Señor, como única luz, único camino de este mundo, Señor. Permítanos grandemente sujetarnos, Señor, de esta tierra. Ya no hay esperanza, ya no hay fuerza, Señor. Realmente todos estamos, los pecadores, Señor, veo, todos están con temor, Señor. ¿Dónde sujetarse, Señor? Realmente usted permítanos compartir esta palabra, permítanos
expandir este evangelio, Señor. Úsenos, Señor, a cada uno de nosotros, jóvenes, niños, matrimonios enteros, Señor. Úselos, Señor, así también encomendamos todo en sus manos. Guarda así a todos, Señor, en la oración, guarde a todos en su palabra, Señor. Así le pedimos, orando en el nombre de su Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, Padre amado, en esta noche estamos, Señor, nuevamente reunidos aquí, Señor, con su iglesia verdadera, Señor. Usted nos da esta oportunidad también de poder, Señor, pedir juntos delante de usted, poder clamar, Señor, a usted que es nuestro Padre, Señor, nuestro Padre amado, que siempre, Señor, nos ha cuidado este tiempo. Usted siempre ha guardado nuestro corazón, nuestra vida, Señor, también de nuestra familia, Señor, en este tiempo de aflicción. Así también le estamos muy agradecidos, Señor, por sus siervos, por cada uno de ellos, Señor, en cada ciudad, en cada lugar, en cada provincia, Señor. Ahora, este tiempo también se están abriendo nuevas iglesias, Señor, en diferentes departamentos, Padre Santo. Usted pueda dar su gracia también a cada uno de sus siervos, que ahora, Señor, están siendo enviados a diferentes lugares también, Señor. Usted pueda guardar la vida de cada uno de ellos, Señor. También le pedimos por su siervo, Pastor Oxopac, Señor. Usted pueda guardar su vida, usted pueda guardar su salud, Señor, de él. Realmente, si el siervo de Dios no diera su palabra, Señor, a nuestro corazón, ¿cómo usted nos podría hablar, Señor? Así también a todos sus siervos, que pueda guardar, Señor, a los pastores, a sus esposas, sus familias enteras, Señor. En este tiempo, ahora aún hay algunos enfermos, Señor. También hermanos que están todavía delicados. Señor, usted pueda tocar su cuerpo, usted pueda tocar, Señor, con su mano. Usted es el médico de médicos, dice, Señor, usted es el poderoso, el dueño de la vida, el dueño de este mundo, Señor. Así clamamos por cada uno de ellos, Señor, que está delicado, por nuestras familias también. Personalmente le pido por mi mamita también, que usted pueda a ella restablecerle, Señor, también su salud. Sé que usted es un Padre poderoso, un Padre tan cariñoso, tan grande, Señor, que usted no nos dice no a cualquier cosa, Señor, aunque nuestro corazón es a veces incrédulo, nuestro corazón a veces es terco, soberbio, Señor, pero aún así usted tanto nos ama, Padre Santo. Así en esta noche le pedimos, así por la salud de cada uno de los hermanos, Señor, sus familias también usted pueda guardar, Señor. Así también esta noche queremos pedirle, Señor, por los terrenos de cada iglesia, Señor, iglesia de Santa Cruz, de La Paz, Cochabamba, Señor, Ribera Alta, diferentes lugares, Señor, que necesitamos. Padre amado, usted pueda también dar el trabajo a los hermanos, darnos el trabajo a los hermanos que no tenemos trabajo aún, o los hermanos que seguimos, Señor, tal vez un negocio, alguna empresa, Señor, usted pueda dar su gracia, Señor. Más que todo para servirle, Señor, usted ponga en nuestro corazón eso, nuestro afán, nuestra comodidad, Señor, es un segundo plano, Padre Santo. Usted pueda darnos ese corazón, Señor, que nosotros no hay, Padre mío. Así también le pedimos por las repetidoras de las antenas, Señor, para la radio. Usted pueda proveer, Señor, también las necesidades de cada iglesia, Señor. Usted conoce, usted sabe, Señor. Usted conoce cada centavo, cada boliviano que se debe, Señor. Usted pueda también cubrir, Señor, poder también proveer, Señor, por medio de su iglesia, cada necesidad que tenemos, Señor. Tanto las deudas de los servicios, alquileres, Señor, tantas cosas, Padre mío. Así esta noche le clamamos también por toda la necesidad, Señor, en las iglesias, en las escuelas, en la escuela bíblica, en tantas cosas, Señor, que tenemos este tiempo también. Usted pueda trabajar, Señor, en el corazón, Señor, también de cada uno de los hermanos. Este año, Señor, 2022, como decía su siervo, Padre mío, nosotros solamente queremos confiar en usted, Señor, usted que sea nuestra fuerza, nuestra esperanza, Señor, así como el rey David se fortaleció en usted, dice Señor. Así esta promesa usted nos dio este año, Padre mío. Usted va a ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, la esperanza, Señor, en nuestro corazón. Así con fuerza queremos avanzar, Señor.
Así también esta noche le pedimos por el viaje del evangelista David y su esposa, Señor. Usted pueda guardar la vida de ellos, Señor, guardar su corazón, proveer también toda la necesidad que hay para que ellos puedan viajar, Señor. También usted va allá a cuidar a ellos, Señor. Tal vez un país sin esperanza, sin nada, Señor, pero ahí es donde usted más trabaja, Padre mío. Así, Señor, en esta noche tenemos tantas peticiones, Señor. Usted conoce cada una de ellas, Señor. Les rogamos, les suplicamos, Señor, por cada una de ellas. Usted pueda guardar a su iglesia, Señor. Usted pueda guardar los corazones también de los hermanos, Señor, que se han alejado, que no están conectados también, Señor, este tiempo en la iglesia por causa de la pandemia, por cualquier causa, Señor, que usted ya sabe, usted conoce, Señor. También por las personas que están escuchando este tiempo el Evangelio, Señor. Personas que están escuchando su palabra, Señor, también los pastores de CLF, tantas cosas, Señor. Usted sabe cada necesidad, Señor. Usted pueda también darles su gracia a ellos, Señor, poder un día también, ellos que entiendan, Señor, el Evangelio, que entiendan su palabra, Señor. Así como un día nosotros, Padre Santo, nos sacó de ese lugar de hoyo, del hoyo de la perdición, del infierno. Nosotros estábamos predestinados, Señor, a morir así, Señor, para siempre. Pero usted, Padre mío, en su gran amor nos ha salvado, nos ha guardado, Señor, hasta ese tiempo para darnos la salvación. Así también le pedimos por nuestras familias, Señor, de cada uno de los hermanos, de los siervos, Señor, que aún no han escuchado la palabra o que aún no pueden creer, Señor, en su corazón. Te pueda también dar a ellos, Señor, este año la bendición de poder, Señor, entrar en el rebaño, Señor, en su iglesia, Padre Santo. Tenemos mucha familia, Señor, tal vez que no escucha, o tal vez no quiere, Señor, creer. Usted dele su gracia, por favor, Señor, en este tiempo. Así, Señor, le pedimos por toda su iglesia, por los siervos, Señor, comenzando de arriba, terminando en nuestros niños, Señor, los jóvenes, las hermanas, los ancianos, Señor, los adolescentes, Padre mío. Te pueda guardar, Señor, a su iglesia. Este tiempo ahora nuevamente está un poco difícil, Señor, por la pandemia, pero, Señor, usted siempre nos ha guardado, nos ha cuidado, Señor. Usted pueda darnos también un corazón sencillo, Señor, por medio de esta situación. Un corazón humilde, Señor, delante de usted. De verdad, nosotros no somos nada, Señor, sin usted. Solamente somos un gusano, Señor, así, de la tierra. Pero usted, Padre mío, ¿cómo nos ha rescatado un día, Señor? Somos tan benditos delante de usted, somos tan afortunados, Señor. Usted nos ha escogido a cada uno de nosotros, Padre mío, pudiendo escoger otras personas más capaces, mucho mejores, Señor, pero usted se ha fijado, Padre mío, en cada uno de nosotros, Señor. Así le estamos por eso tan agradecidos, Señor, en esta noche. Por favor, usted pueda escuchar nuestra petición, usted puede escuchar cada una de nuestras oraciones, nuestros ruegos, Señor. Su iglesia unida ahora está clamando, Señor, delante de usted, Padre mío. Así, Señor, muchas gracias le damos en esta noche también por este tiempo que usted nos da. Así, Señor, oramos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, le damos gracias esta noche porque usted nos permite, juntamente con toda la iglesia de Bolivia, poder reunirnos para clamar, Señor, en cuanto a todas las necesidades que tenemos. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia, Señor, y no nos queda más, Señor, que poder inclinar nuestros rostros y poder pedir por cada una de las áreas, Señor. Le pedimos que usted pueda proveer de los siervos que puedan anunciar también su evangelio, Señor, porque usted está abriendo el camino a este evangelio, está llegando a muchos lugares para poder ser anunciado a las personas que viven sin esperanza y puedan encontrar esta alegría, esta felicidad en sus corazones, Señor. También usted pueda permitir las diferentes iglesias, Señor, que necesitan hacer la compra del terreno, también la construcción. Usted también pueda ayudarnos, Señor, a los hermanos, poder tener la prosperidad en el trabajo, Señor, para poder ofrendar
nosotros podamos avanzar en el servicio de su evangelio. Y también, Señor, le pido por todas las áreas, Señor, en Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Esta oportunidad nos permite esa gracia de poder estar y todos los hermanos juntos, con un mismo corazón delante de tu presencia. Así de esta manera, Padre, nos encaminaste durante todo este tiempo. Hasta ahora nos permites la vida, Señor. Es una gran bendición y por parte tuya hacia nosotros. Aún y nosotros somos tan rebeldes a tu palabra constantemente y seguimos, Padre, nuestro pensamiento y constantemente menospreciamos la palabra. Aún así, Padre, tú guardas, Señor, a través de tu misericordia y nuestras vidas, nuestros corazones, encaminas hacia tu palabra, a través de los siervos, a través de la iglesia. Así de esa manera, Padre, y nos enseñas día tras día para poder avanzar dentro de la iglesia, dentro del camino del evangelio. Padre, constantemente su siervo, el pastor Osopar, está anunciando el evangelio en diferentes lugares, a través de las diferentes oportunidades que nos permiten, Señor, las autoridades. Así de esa manera, Padre, el evangelio, este tiempo en gran manera se está expandiendo, Padre. Te damos gracias y por tu gran amor que aún todavía permite, Señor. Así en cada ciudad, en cada país, usted está trabajando en gran manera, Padre. Estamos agradecidos conforme a tu promesa y nos encaminas y nos da la gracia. Este año 2022 también, Padre, permítanos avanzar y conectados, Señor, al corazón de su siervo. Permítanos ver tu gloria a través de la promesa que nos permitiste, Señor, a través de su siervo, Padre. En verdad, y las aflicciones, las dificultades, y para nosotros, y muchas veces es muy importante, y cuando son tan importantes para nuestro corazón, automáticamente nuestro corazón desfallece, Padre Dios. Pero al igual que y David, también nosotros queremos, Padre, hallar tu favor, queremos ver tu obra, Señor, fortalecernos en tu palabra, en tu promesa, y de esa manera poder avanzar, Señor, dentro de este camino. Bendiga, Señor, y cada iglesia, cada ministro, cada hermano, Señor, en diferentes lugares, conforme a las necesidades que cada uno tenga, usted mismo sea quien pueda y proveer, Señor, y de esa manera pueda ser útil para y anunciar el Evangelio, Padre Dios. Provea, Señor, le rogamos por los terrenos, las casas, Señor, para la iglesia, Señor, allá en Santa Cruz, en Cochabamba, la ciudad de La Paz, así en diferentes otros lugares, Señor, usted mismo sea quien pueda proveer, Señor, un lugar, así como dentro de su corazón también, Padre, ha establecido en el corazón de los siervos, hacer la convocatoria, Señor, de los seminaristas para que puedan llevar el Evangelio. Permita la gracia, Señor, el corazón a cada persona, Señor, y de esa manera muchos más sean quien pueda llevar, Señor, la preciosa semilla del Evangelio. Guarde, Señor, la vida de los seminaristas quienes están actualmente y a aquellos hermanos quienes también, alcanzando la promesa de Dios, puedan, Señor, decidir y de esa manera servir al Evangelio. Encamine, Señor, a las hermanas, a los hermanos, a los niños, jóvenes, adolescentes. Usted mismo sea quien pueda dar la sabiduría y la gracia, Señor, y de esa manera y su vida, su camino pueda ser tan precioso dentro del Evangelio, Padre. Estamos agradecidos porque hasta este tiempo usted está encaminando y levantando las iglesias. Aún no haya, Señor, ministro, pero a través de los hermanos y las iglesias van levantándose. Usted, Padre, de esa manera sustente, Señor, a los hermanos en diferentes lugares. Padre, guarde en este tiempo
y le rogamos, Señor, por la salud, Señor, de los siervos, los ministros, su familia. Usted guarde, Padre. Hay mucha susceptibilidad a través de lo que es, Señor, el COVID, pero usted mismo sea quien pueda darnos la fuerza. Permita la fuerza en el corazón de cada hermano, ministro. Así de esa manera, Padre, apoyados, Señor, en tu promesa, podamos avanzar. Guarde a los hermanos quienes están delicados de salud, internados en el hospital por alguna razón de la salud. Usted, por favor, tenga misericordia, Padre, una vez más, permitiéndoles la oportunidad para poder vivir y de esa manera y anunciar el Evangelio, Padre. Usted encamine, por favor, le rogamos, Padre Dios. Guarde a los hermanos quienes también están con algunos síntomas. Usted pueda dar la fuerza en el corazón, Padre, y de esa manera ellos también puedan vivir para el Evangelio, Padre. Estamos agradecidos, Padre, porque también nos permite, Señor, a través de la radio poder llegar a diferentes lugares, Señor, a través de Jerusalén Radio, tanto por satélite, internet, tanto, Señor, por las frecuencias en diferentes poblaciones, comunidades. Usted permite, Señor, que el Evangelio se transmita. Este año también permítanos, Señor, y levantar nuevas repetidoras, Señor, en las diferentes ciudades también, Padre, poblaciones, comunidades, que esos lugares también puedan recibir la salvación, el amor de Cristo a través de la radio. Padre Dios, de esa manera usted sea quien pueda encaminarnos y permitirnos su gracia. Bendiga, Señor, a cada encargado, encargada, tanto de las diferentes áreas, Señor, usted mismo sea quien pueda sustentar. Estamos agradecidos, Señor, por su siervo este tiempo y a través de la gira, la cantata navideña, muchas personas dieron gloria a Dios. Usted mismo encamine, Señor, a cada persona quienes escuchando y el mensaje del verdadero significado de la Navidad, puedan, Señor, ellos conectar con la palabra, con la iglesia. Así el Evangelio pueda propagarse en diferentes lugares, Padre. Guarde, Señor, el retorno de sus siervos, Señor, y a sus hogares, y de esa manera también guarde su salud, Padre, así como el pastor Andrés estará de retorno el día de mañana. Usted guarde, Señor, así a sus siervos, su retorno. Padre, estamos agradecidos en esta noche, Señor, por este tiempo que nos permites de poder encontrarnos y orar con un mismo corazón. Encomendamos en tus manos nuestras vidas, encomendamos en tus manos nuestras necesidades. Así de esa manera queremos hallar el favor tanto para nuestra vida, para nuestra familia, Señor. Así te lo pedimos todo orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, agradecidos porque por su voluntad estamos reunidos aquí, los hermanos de toda la iglesia en Bolivia, Señor, para poder unir nuestro corazón y poder acercarnos hacia ti con nuestras necesidades y más que todo con nuestro agradecimiento por toda la ayuda que usted nos da, Señor. Estamos agradecidos porque usted no nos abandona, Señor, porque usted siempre nos está dando la fuerza y fortaleza en el corazón de cada uno de los hermanos, especialmente de los siervos. Permítenos así en nuestro corazón creer la palabra, Señor, para poder avanzar. Sabemos que usted siempre va a estar apoyándonos, ayudándonos en todo, Señor, porque somos sus hijos, porque realmente nosotros somos igual que usted, santos, justos, perfectos, Señor. Que a través de su palabra, que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros hemos sido limpiados, hemos sido libres de la esclavitud del pecado. Así usted nos ha salvado, Señor. Este día también usted ha podido escuchar a todos los siervos, ha podido escuchar a los hermanos por sus necesidades, las necesidades de las iglesias, las necesidades personales, las necesidades de la familia, las necesidades en el trabajo, Señor. Usted pueda trabajar, usted pueda proveer de todo, Señor. Sabemos que solamente apoyados en usted podemos avanzar. Su palabra
a través de los siervos siempre nos dicen que todo ya está hecho, nosotros debemos creer. Eso es lo más importante para nuestro corazón, Señor. Este tiempo también así en oración quiero pedirte por los encargados que están realizando los inventarios, Señor, de los activos fijos, también ellos hasta el 6 puedan enviar, Señor, todo este detalle, porque a través de esa información nosotros estaremos preparando el balance general, la información general que estaremos presentando al Ministerio de Culto para poder obtener la personalidad jurídica a nivel nacional. Señor, solamente por su voluntad estaremos haciendo esto, Señor. También te pido por los tesoreros de Bolivia, Señor, para que se puedan acercar hacia ti, para que realmente puedan doblar rodillas y puedan pedirte por las necesidades de las iglesias, Señor. Ese es el corazón que usted transmite al pastor Andrés, que día a día me transmite también a mí, Señor, que a través de los tesoreros Dios también trabaja. Debemos acercarnos, Señor, como tesoreros. Debemos pedirle, Señor, que nos ayude en todas nuestras necesidades, tantas necesidades, Señor, pero que sabemos que de todas ellas usted va a cubrir, Señor, usted nos va a dar. Te pedimos también por todas las familias, Señor, porque realmente este 2012 podemos recibir, como ha dicho el pastor Oxopar, a sobreabundar la gracia en todas las iglesias y en nosotros, Señor. Sabemos que Satanás quiere nuestra frustración, Señor, pero a través de que usted trabaja, a través de que usted tiene más poder que Satanás, a través de que usted lo ha creado, Señor, solamente permítenos que nuestros ojos estén hacia usted, Señor, para que nosotros podamos avanzar juntamente viendo su promesa, Señor. Te damos gracias por todo, Señor, porque nos permitas un corazón totalmente dispuesto a seguir avanzando con usted, tomados de su mano, Señor. Queremos caminar y queremos siempre agradecerte por todo, Señor, lo que hace, por lo que trabaja en nuestra familia, en nuestras esposas, en nuestros hijos, Señor, porque usted día a día, Señor, que nos permite la vida. Y así que nos permite la vida, también nos permite todas las cosas, Señor. Sabemos que esta noche usted nos ha escuchado, Señor. Sabemos que va a trabajar. Nosotros confiamos y vivimos seguros porque usted así lo dice, Señor. Te agradecemos por todo esto, Señor. Te pido por mi familia, por mi esposa, porque en la Cancillería siga guiando, Señor. Así reciba siempre la bendición, reciba siempre su sabiduría de usted, Señor, para poder seguir siendo un líder ahí, Señor. También te pido por mi hijo, que también él este tiempo está teniendo comunión con los siervos, porque queremos pedirte siempre, Señor, que usted le pueda dar una compañera, una pareja, Señor, para que él pueda avanzar también, pueda formar un hogar que usted le permita, Señor. Te pido por la familia de Claudia, de Saúl, te pido por sus familias, te pido por su hermano de Saúl también, porque él pueda también, Señor, en su corazón, que usted pueda también trabajar, que usted pueda aliviar el dolor que tiene este tiempo, Señor, esa acusación que realmente no es justicia humana, la justicia de usted se estará mostrando, Señor. Así te agradecemos, Padre, porque sabemos que de usted vamos a recibir muchas cosas, Señor, si nosotros humillamos siempre el corazón hacia ti. Te pedimos por los siervos, Señor, por cada uno de los siervos en cada iglesia en Bolivia, Señor, porque usted tenga siempre presente su oración, tenga siempre presente su sabiduría, Señor, para que usted pueda, así a través de la comunión, ellos nos puedan guiar, Señor. Así te agradecemos, Padre, por cada uno de ellos y aquellos hermanos que tienen una enfermedad, Señor, usted pueda aliviar ese dolor, Señor. Sabemos que usted ya lo ha hecho, Señor. Sabemos que usted ha trabajado, Señor. Sabemos que lo único que tenemos que hacer es creer. Muchas gracias, Señor, por todo lo que hace por nosotros, y en este tiempo te pido por mi corazón, porque, Señor, me permita seguir avanzando y desechando siempre los pensamientos, Señor. Cubra todos los anhelos del corazón de todos los hermanos, de los siervos y de su iglesia, Señor. Así en esta noche oramos todo esto. En el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, ministros. Hasta aquí esta gracia de orar también. Dios va a cumplir todas las peticiones que hemos pedido en nuestro corazón. Dios siempre está dispuesto para ayudar a cada uno de nosotros. Antes de los anuncios, tenemos dos presentaciones especiales.
El primero es como Coro Gracia hizo gira de cantata en Estados Unidos y también Dios permitió el viaje del pastor Andrés Lim. Entonces vamos a ver ese especial. Y segundo tenemos cómo Dios ha trabajado por medio de la película de Coro Gracias en Bolivia, por medio de proyección de esta película en cines. Eso vamos a ver en segunda opción. Adelante, por favor. El mensaje principal es que todos deben reconocer, todos los hijos de Dios conectados con el Padre, deberían reconocer que un niño ha nacido un día y ese es el Salvador. No es la cruz solamente, es el nacimiento, es la muerte y la resurrección, que es la figura completa para entender verdaderamente el gran sacrificio que hizo Jesucristo. Que es la palabra que más me ha interesado, me llamó la atención y que antes no lo veía de esa forma, es que dice, ¿no?, el Cordero de Dios, ¿no?, que explicaban en la película, que era cuando al Cordero le agarraban, ¿no?, y después lo hacían en la ofrenda. Y es lo que mismo explica, ¿no?, que hacen con Jesús, que a él le han pasado los pecados y es así como él ha muerto por nuestros pecados. Y esa es una parte muy impresionante que antes no lo entendía de esa forma. El Señor ha sido parte de lo que ha venido aquí al mundo para redimirnos, para regenerarnos. Él fue el Cordero que quita el pecado del mundo. Y ese es algo maravilloso para la vida de todos los creyentes, ¿no? Y nosotros realmente debemos ver y ser parte de este mensaje que debemos dar al mundo entero. El mensaje principal es la idea o el pensamiento que tenemos sobre el día del nacimiento de Jesús. Muchas veces para nosotros el nacimiento de Jesús es más intercambio de regalos, es una convivencia familiar, pero en realidad no lo habíamos visto el verdadero regalo, ¿no?, que ahora lo he visto, que es perdón que Dios nos da con su nacimiento. Ha sido muy significativo ahora sí.
vino a este mundo, se hizo carne para salvar al mundo. Jesucristo vino a recibir la justicia que nosotros merecíamos recibir por nuestras injusticias. Esa es la buena nueva. La buena nueva es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que la justicia de Dios cayó sobre Jesucristo por nuestras injusticias. Entonces, esa es una gran noticia y todos los que quieran acceder a esto solamente tienen que obedecer lo que el Señor Jesús dijo en Marcos 1:15. Arrepentimiento y creer en el Evangelio del Señor Jesús. La verdad, lo que me ha llegado a impactar muchísimo en esta película es que el ser humano necesita algo para poder salir de su condición, y tenemos una condición muy lamentable por causa del pecado, y a raíz de eso Dios ha tenido misericordia mandando a su Hijo para que podamos ser libertados, podamos ser libres de eso. Entonces eso es lo que refleja la película y eso es lo que me ha gustado muchísimo. Yo quiero agradecer por la invitación y realmente ha sido de mucha bendición esta película. Bueno, lo más importante que pude notar es el mensaje de salvación. Y creo que eso es muy importante, que todas las personas sepan que realmente el nacimiento de Jesús fue para que todos nosotros seamos salvos y podamos acceder a la vida eterna. Es algo tan importante que debemos entender todas las personas, tanto creyentes como no creyentes, que solamente Jesucristo nos puede dar esa salvación gracias a su nacimiento, a su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Quieran entender el verdadero sentido de la Navidad, que nuestro amado Salvador Jesús vino acá para liberarnos de todo pecado, de toda transgresión, y nosotros solo necesitamos creer que Él es nuestro gran Salvador. Jesús es el único Señor, el único Mesías, el único Salvador, que no es nada más, no es una religión, sino es el Hijo de Dios, es el Hijo de nuestro gran Creador. Y invito a todas aquellas personas que puedan venir a ver la película para que puedan entender la verdadera salvación. Muchas gracias. ¿Qué les ha parecido, hermanos? Es realmente trabajo de Dios, como Dios ha permitido el entendimiento exacto a los participantes. Y seguidamente tenemos también el video especial de cómo en Estados Unidos, también juntamente, Pastor Andrés Lim ha pasado con coro. Gracias. Adelante.
It was absolutely wonderful. The music was inspiring, and the playwright and all of the performances were absolutely intriguing. It was amazing. I've never been to a concert like this, and just hearing the choir, the songs were beautiful and they killed it. It was fabulous. It was an amazing performance. So professional, so well done. It's Broadway level performance. Amazing. Watching Messiah being born and how they acted it out and brought out the emotion and the reality of it. I mean, if it didn't make you cry, there was something wrong. It was remarkable. Well, it was very clear when he was talking about our salvation comes at the cross and there is no other way. And so he said it loudly, he said it clearly, and he said it with conviction, and he's right. That's what Christmas is all about. And so during the Hallelujah chorus, King of Kings and Lord of Lords, that's what Christmas is all about. Kamsa Hamida to this wonderful group that performed for us today. Merry Christmas to all of you, and may we have a wonderful 2022 together. God bless you all. Así pasó año 2021 con la presentación de Coro Gracia en Estados Unidos. Dios también se manifestó grandemente en aquel país y estamos muy agradecidos. Sí, nuestro siervo, Pastor Andrés también, mañana estará llegando a Bolivia y nos estará testificando más. Bien, antes de terminar tenemos anuncios. Tenemos la nueva convocatoria para que entre los hermanos puedan ingresar al seminario. Para esto deben presentar requisitos como carta de recomendación y carta de testimonio de salvación y llamamiento de Dios. Más información pueden recibir cada interesado en sus sedes, ¿ya? En la oficina de cada iglesia. También tenemos a la venta, en cada librería está ya la venta de nuevos calendarios 2022 y los 4 folletos del Evangelio. Ustedes, en lugar de hacer un regalo de artículo, ropa, regalen, ¿no? Este calendario tiene mensajes, versículos bíblicos y también imágenes, fotos de las actividades más sobresalientes que el año pasado se hizo a nivel internacional, nacional. Adquieran en la librería de cada iglesia, puedan comprar. Cada siervo también, cada hermano está delicado de salud. Oremos por la salud de los hermanos, por la salud de los ministros, y también algunos inclusive están en el hospital. Por favor, hermanos, no solamente hoy, sino también en sus casas también, matrimonios, orar, familia, orar. Y cada lunes, primer lunes de cada mes tendremos la reunión de oración. Bien, muchas gracias, hermanos. Saludamos a todos los ministros, los hermanos, a cada departamento y también a todos los que han escuchado por medio de redes sociales como Facebook, YouTube y Zoom. Gracias y hasta pronto. Dios les bendiga. Nos vemos.